nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra página. Pues ya estamos todas. Vamos a empezar la primera mesa de esta escuela feminista, de pensamiento feminista. La primera mesa se llama Alianzas Feministas y Derechos para Todas. Y quiero empezar la mesa con una cita de Nuria Labao, que ya mencionó Jara en la presentación. Ahora que el feminismo se ha constituido en una enorme potencia social y, por tanto, se ha convertido en una fuente de legitimidad y de capital simbólico, asistimos a una disputa sobre cuál va a ser su principal función. Una vía de promoción social para las que tienen más posibilidades de llegar, o una herramienta de transformación que ponga la redistribución del poder y recursos para la mayoría. ¿Estamos de acuerdo en esta disputa de fondo para el feminismo en la actualidad? Y si es así, ¿cuáles son las tensiones y potencialidades en las que se encarna la disputa? Y del mismo modo, ¿cuáles son los horizontes y estrategias que tendremos que desplegar? También, en palabras de las coordinadoras del libro Alianzas Rebeldes, el feminismo tiene hoy más poder que ayer y justamente por eso es crucial preguntarnos críticamente al servicio de qué está poniendo ese poder y para qué se está usando. Las posibilidades de que el feminismo sirva para construir una alternativa al capitalismo, a los proyectos reaccionarios, al auge del totalitarismo y al avance de las recetas de la ultraderecha dependen de que el feminismo no solo sea hegemónico y tome el poder, sino de que sea crítico en su ejercicio de formas autoritarias, excluyentes y patriarcales. Si esto es así, ¿cuáles podrían ser nuestros horizontes de transformación y cuáles son las guías de fondo que los organizan? Y esta será la pregunta de fondo que guía esta mesa. Los perfiles de las invitadas no son una casualidad, sino una apuesta política. En un momento en el que una parte del movimiento intenta crear un cierre artificial, identitario, esencialista y en algunos momentos conservador, nosotras queremos hablar de alianzas feministas con Carolina Elías, del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados, con Lucía Fernández, activista feminista por los derechos de las trabajadoras sexuales, y con Justa Montero, activista histórica de Feministas en Acción y de la Asamblea Feminista de Madrid. Precisamente, en palabras de una feminista histórica muy nuestra, de Paloma Uría, entendemos el feminismo como un movimiento muy diverso y con objetivos no siempre coincidentes, pero en todo caso con la necesidad de defender los debates como indispensables, útiles, que ayuden a avanzar, que puedan modificar o afinar las respectivas posiciones y, sobre todo, para que el amplio movimiento al que nos dirigimos conozca las bases de las disensiones y las distintas concepciones sobre los géneros, la identidad, la libertad y el cambio social. Para tratar todos estos temas vamos a establecer dos bloques para esta mesa. El primero hablará de la genealogía y las alianzas feministas y el segundo de los retos y horizontes a los que nos enfrentamos, de los derechos para todas. Para iniciar el primer bloque, me gustaría mencionar algo que Justa explicaba días antes del 8M de 2018, que es una fecha que supuso un paso muy importante para el feminismo, que ya venía planteando la centralidad de articular lo común partiendo de la diversidad, de poner nuestras experiencias en relación con estructuras sociales de dominación y con las relaciones sociales de desigualdad. Y la pregunta de este bloque es, ¿qué ha ocurrido para el feminismo en los últimos años y qué tenemos hasta aquí? Bueno, buenas tardes. No sé si se me oye, yo es que tengo dificultades para asistencia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, enhorabuena, Ama, por haber organizado esta jornada de pensamiento feminista y gracias por haberme invitado. Siento muchísimo no haber realmente más costo para dar, también para quienes están pendientes de que esto funcione. Gracias, Nacho, por estar ahí y facilitarlo. Y bueno, a ver, yo creo que
Yo quiero hablar, o sea, cuando preguntabais, ¿no?, cuáles las guías para continuar en un momento tan complejo como el actual. Yo creo que hay que, para mí es imprescindible, porque es la guía, es lo que creo que marca un cambio importante, un punto de inflexión muy importante en el movimiento feminista, que es imprescindible mirar al movimiento feminista que dio lugar y que se ha expresado en las huelgas feministas. Lo veo no solamente como algo en el pasado, o sea, como algo que aconteció, sino como algo que ha marcado la realidad de las mujeres, que ha marcado la realidad y esos debates a los que antes hacíais referencia en el feminismo, y que además pues, puede marcar también el futuro de otras huelgas, ¿no? Lo digo porque creo que en esos procesos, al hablar de huelgas y no del 8 de marzo, lo hago intencionadamente porque quiero hablar de las huelgas como procesos, ¿no?, como los procesos que van generando unas fuerzas, una capacidad de construcción, de pensamiento colectivo desde la actividad, desde el mirar a las luchas, desde el pensar en la vida concreta cotidiana de las mujeres, ¿no? Entonces, esos procesos que han dado lugar a dos cosas muy importantes, ¿no?, que caracterizan este movimiento feminista al que yo me refiero, dentro de la pluralidad de los feminismos, que tiene que ver con la masividad y con la radicalidad. Es decir, un movimiento feminista que desde la radicalidad de poner en cuestión las estructuras y de poner el foco en la necesidad de cambios estructurales, logra conectar y conecta y logra conectar porque parte de las luchas populares, de la realidad social y, por lo tanto, se plantea digamos, conseguir la mayoría social para este proyecto transformador que supone el feminismo. La masividad, por eso yo creo que son pautas muy importantes y que es para afrontar nuestro futuro, el futuro de la posibilidad de cambios en la vida de las mujeres, ¿no? La masividad tiene que ver con partir de contemplar los conflictos, digamos lo que Verónica Gago llama hacer el mapa de los conflictos que recorren nuestras vidas y cómo en esos conflictos, a partir de aterrizarlo, vemos que hemos formulado una nueva conceptualización de lo que significa la materialidad de la vida de las mujeres, de lo que significa esa materialidad en los cuerpos de mujeres. Cuáles son esas condiciones de vida de las mujeres que hacen que se articulen de forma particulares las opresiones y las explotaciones, ¿no? Y para eso no se ha hecho, y yo creo que eso es lo que da la potencia del feminismo, no se ha hecho desde una concepción teórica, sino que se ha hecho, y para mí esa es la guía, observando cuál es esa realidad y también escuchando, señalando de qué nos hablan las luchas que protagonizan mujeres que no están, desde luego, en situación de privilegio, sino al contrario, mujeres por las que atravesadas por esas condiciones de, digamos, de las distintas diferenciaciones sociales, por la clase, por la raza, por la identidad de género, etc. ¿Qué nos dicen estas luchas? Yo me voy a parar en algunas, no voy a hablar de lo que significan las luchas contra la violencia sexista, porque bueno, creo que es una cosa que todas tenemos en la cabeza, pero ¿qué nos enseñan o de qué nos hablan? Esas otras luchas y esos feminismos, porque yo creo que también el otro gran aprendizaje colectivo de estos procesos es que no podemos hablar de un feminismo y luego las luchas de otras mujeres, sino que las luchas, esas luchas a las que ahora me referiré, constituyen la esencia también de este movimiento feminista.
¿De qué nos hablan las luchas de las jornaleras de Huelva, ¿no? Que nos hablan de cómo se articula la violencia sexual, una explotación laboral que llega casi en ocasiones a situaciones de trata por razones laborales, que nos hablan también de racismo institucional y de racismo social, y que además sitúan claramente el foco, o sea, no solamente es que analizan esa realidad, que reivindican a partir de esa realidad, sino que ponen el foco de por dónde abordar las salidas, ¿no? Y hablan de la crítica al sistema como un sistema que supone la explotación intensiva que supone la agroindustria y, por lo tanto, la necesaria articulación del feminismo con las propuestas que se hacen desde el ecofeminismo, porque es la explotación intensiva de la tierra, la explotación intensiva de los cuerpos de las mujeres, la explotación intensiva del agua. Luego ya, no sé, ya esta lucha de las mujeres en situación de condiciones de explotación brutal aportan y señalan ya un tipo de feminismo que, como ellas dicen, somos a las que se nos borra. Hay otros feminismos que, al no partir de nuestras luchas, nos están borrando del feminismo, nos están borrando como sujetas del feminismo. Es hablar también de la lucha de las empleadas de hogar, que nos sitúan también en lo que es las condiciones de reproducción social de las mujeres y de la sociedad, y lo que supone una nueva conceptualización encarnada de lo que es el trabajo de cuidados. Es también lo que supone la lucha de las personas trans, antes se ha hecho referencia, ¿no? Lo que supone también de mover al feminismo de cualquier tipo de no querer moverse de realidades supuestamente confortables, de tener establecido lo que son los sujetos como fijos e inamovibles, lo que supone toda la lucha del movimiento trans, y particularmente la participación de mujeres trans en el movimiento feminista, luego me referiré un poco a ello. Y también tenemos que mirar lo que supone la lucha contra las violencias machistas, solamente señalar de cómo ya en estos procesos de las huelgas feministas ya se apuntaba claramente la necesidad de combinar la lucha contra cualquier manifestación de violencia machista y contra las violencias sexuales, y la necesidad de la reivindicación del placer, del deseo sexual y de la libertad sexual de las mujeres, ¿no? Esa doble cara que ahora de la que tanto hablamos, ¿no? De contemplar lo que son el placer y lo que es también el peligro, de cómo no poder hablar solo de violencia sexual sin contemplar lo que tiene la libertad y la expresión de la sexualidad de potencia para nuestras vidas, y al contrario, no abordar esto sin tratar lo que es la realidad de las violencias sexuales para nuestras vidas, ¿no? Y también, y yo creo que esto es algo que estos procesos de las huelgas pusieron de manifiesto, y que por eso hemos estado particularmente bien preparadas en lo que nos ha venido encima con la pandemia, y es todo lo que tiene que ver de dar un nuevo sentido a lo que es lo que establecemos como lo común, ¿no? Y la importancia de no solamente de los servicios públicos, sino de la importancia también de lo que es la lucha por la vivienda, ¿no? Como una reivindicación específicamente feminista. Por lo tanto, este bagaje que tenemos, ¿no? Esta mochila tan extraordinariamente cargada de realidades, de luchas y de conocimientos, nos han permitido estar mejor armadas para lo que se viene ahora mismo, porque hemos logrado, yo creo que es un feminismo que ha logrado, bueno, decir que ha logrado, bueno, es más como una voluntad hacia futuro, ¿no? Pero sí que es un feminismo que trata de articular lo que tiene que ver con lo que se concibe normalmente como condiciones materiales de vida, con lo que son
condiciones de vida digna imprescindibles, ¿no? Que tienen que ver con todos estos temas que he señalado, de violencia, identidad, etc. Digo que es más una aspiración, pero creo que estamos bien situadas, porque efectivamente todo esto no está exento de tensiones, ¿no? Decir que el feminismo no puede ser una propuesta de emancipación si no es antirracista, pues es una declaración de principios, es una voluntad, pero muchas veces no está exento de dificultades para poderlo articular en las demandas, en las agendas feministas, en todos nuestros discursos, ¿no? Bien, la segunda cuestión tiene que ver con la radicalidad. Yo creo que digamos que estos procesos y lo que conseguimos en las últimas movilizaciones, pasando por alto este año y pico largo y doloroso de pandemia, tiene que ver con esa radicalidad, o sea, con el hecho que, como señalan las jornaleras de Huelva, poner el foco también en los cambios estructurales necesarios, poner el foco también en lo que son los mecanismos depredadores para la vida, para la tierra, para nuestros cuerpos de este capitalismo patriarcal y extractivista, y poner el foco en la necesidad de esos cambios de fondo, ¿no? Cambios estructurales, y cómo eso tiene que estar también presente, porque en realidad es la única vía de solución real a futuro de los problemas que hoy son acuciantes para las mujeres. Y estas dos cosas, la masividad y la radicalidad de este movimiento que consigue llegar socialmente como nunca lo había conseguido, es lo que explica estas disputas fuertes dentro del feminismo, ¿no? Es lo que explica las disputas por la hegemonía de la representación de este feminismo tan potente y también de la hegemonía ideológica del movimiento. Y hay una cosa que en todo el debate tan brutal que han propiciado algunos sectores del feminismo contra los derechos de las personas trans y contra la ley que se iba a aprobar, hay una cosa que deberíamos también de pararnos un poco a pensar. A ver, primero, bueno, dos. Una, lo del tema del borrado de las mujeres. Claro, esto responde a una idea del sujeto, como antes se señalaba en la presentación, de un sujeto cerrado de las mujeres, de un sujeto excluyente e inamovible, y de ahí la reacción ante lo que representa todo el cuestionamiento del movimiento trans. Y además, o sea, esto es, por un lado, es esta reacción al cuestionamiento del sujeto, y por otro lado, tiene que ver con dónde se pone el foco. Se dice que se borra a las mujeres, pero en realidad ese feminismo borra a unas determinadas mujeres. ¿Por qué? Porque no habla de las condiciones materiales de las mujeres y, por lo tanto, no concibe que dentro de lo que es el feminismo estén las mujeres trans, las mujeres jornaleras, etcétera, etcétera, las mujeres migrantes, las mujeres racializadas, porque todo lo que no se ajusta a ese sujeto está fuera y, por lo tanto, están fuera, de hecho, de forma efectiva, las reivindicaciones. Y por otro lado, porque mueve el foco. Es decir, cuando se dice es que la lucha y las reivindicaciones de las personas trans son una amenaza para la igualdad y las medidas y las políticas públicas de igualdad hacia las mujeres. Claro, yo creo que esto es realmente una cosa que tenemos que mirar con detenimiento, porque lo que supone una limitación no es cualquier cosa que supone ampliar derechos para más mujeres y para más personas. Lo que es una limitación, y es lo que hay que analizar y hay que caer y hay que detenernos en ello, es en los límites que tienen la perspectiva igualitarista, formal, y las políticas de igualdad, que muestran tener unos límites que son necesarias, que son medidas que hay que plantear,
pero que hay que saber que tienen unos límites estructurales. Y una parte de esos límites estructurales es que los derechos que se derivan de estas políticas no llegan a todas las mujeres. El hecho de que nuevas leyes, en las nuevas leyes que se van planteando, el tema de la situación de las mujeres migrantes, situación administrativa irregular, no se aborde, tiene que ver con un problema estructural de que efectivamente para abordarlo hay que cambiar la ley de extranjería y hay que cambiar una serie de normativas que son hoy mismo, que hacen, digamos, dan cuerpo a lo que es ese racismo institucional, ¿no? Luego, ni el borrado ni la amenaza a las políticas de las, digamos, a la igualdad tienen el foco que plantean estos sectores del feminismo, sino otro completamente distinto. Y eso es también algo que hemos construido colectivamente en este periodo, en estos procesos de la huelga feminista. Cuando digo que hemos construido en este periodo, obviamente no me voy a poner a explicar, porque no da tiempo y porque lo que nos tienen que contar las otras compañeras es de enorme interés, no me voy a poner a relatar todos nuestros antecedentes, toda nuestra genealogía de esos 40 años, ¿no? Solamente señalar, porque no se suele hacer como hitos importantes, lo que sucedió en las jornadas feministas organizadas por la Coordinadora Estatal en el 2009, 3.000 activistas, que fue un auténtico laboratorio de ideas y de activismo, el 15M y una cosa que es fundamental y es digamos, el impulso del feminismo internacionalista que viene del sur. Porque esta, no sé si llamarle cuarta ola o este momento en el que estamos, viene impulsado con fuerza a partir no del feminismo europeo, no del feminismo norteamericano, viene tanto en su fundamento teórico como en su práctica política, en su estrategia política, los feministas del sur. Y creo que eso es también bien importante a tener en cuenta. Creo, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, la verdad que no me he fijado, pero bueno, voy a ir acabando. Yo creo que esta es parte de la disputa que hay dentro del feminismo. Luego hablaré de la otra disputa, ¿no? De la disputa, digamos, a nivel social. Pero lo que sí quería decir es que este es el capital, el enorme capital que tiene hoy el movimiento feminista y que yo además diría que es un movimiento feminista en lo que tiene que ver con el movimiento feminista autónomo, que está muy fuerte, que igual necesitamos volver a vivirlo con alegría, porque es verdad que los debates han sido agrios y duros y porque además hemos vivido un año y medio de pandemia, de mucho sufrimiento, de mucha inseguridad, de mucho dolor, pero tenemos esos enormes mimbres y lo que tenemos por delante es esa posibilidad de recuperar esta lucha con alegría, con entusiasmo, como estábamos haciéndolo antes de que viniera la pandemia. Y para eso, nada mejor que escuchar a las compañeras que protagonizan precisamente unas luchas que son unas luchas duras, pero que, como dicen las compañeras de territorio doméstico, lo hacen acuerpándose, y, digamos, planteando una perspectiva claramente colectiva para buscar un nuevo sentido y dar un nuevo sentido no ya al feminismo, sino a la sociedad y a nuestra lucha por un cambio radical de sociedad. Bueno, pues nada, muchas gracias y deseando escucharos a vosotras. Muchas gracias a ti, Justa. Lucía. Buenas tardes a todos.
Pues a ver, la pregunta es básicamente qué lugar que tiene que hacer el feminismo para, pues en concreto yo soy prostituta o trabajadora sexual, ¿qué puede hacer el feminismo para ayudarnos a nosotras, a nosotres? Básicamente uno, escuchar a las putas y tener en cuenta las consideraciones y las reivindicaciones que íbamos haciendo durante años y que hay un cierto sector del feminismo que se niega a escucharnos y que incluso pues se viene una legislación que lo que va a hacer es perseguir a las compañeras y nos va, pues la que tenga el privilegio de poderse ir a un país donde no exista una regulación o bien se le permita trabajar, pues sí que se va a poder coger un avión y irse a trabajar fuera. Pero aquellas personas que, bien porque tengan familia y no puedan viajar para poder trabajar, o bien porque no tengan su documentación en regla, no por ello son víctimas de nada, simplemente pues están aquí pues trabajando como meramente pueden, pues vamos a estar perseguidas. ¿Por qué? Porque se viene una ley que va a empezar su trámite legislativo durante el mes de septiembre, ya la anunciaron el día 7 de este mes, que se llama Ley Orgánica de la Garantía de la Libertad Sexual. ¿Pero la libertad sexual de quién? ¿De todas? De todas no. De todas las que no sean putas. Porque a las putas les tenemos que tutorizar su consentimiento. Esto es, en la norma se incluyen 2 artículos y se dice que va a estar prohibido alquilarle la habitación a una prostituta para que pueda ejercer su trabajo, aun con el consentimiento de la misma. Repite esta rúbrica para aquellas personas que trabajan a terceros, bien en clubs de carretera o bien en agencias de contactos. Si alguien tiene alguna pregunta, que me levante y que me diga, ¿vale? Entonces, ¿ante qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues ante una clandestinidad absoluta. No vamos a poder trabajar y no vamos a poder vivir. ¿Qué plantea el feminismo institucional para dar una respuesta? Porque ¿dónde van a meter a todas las putas que van a dejar o que van a prohibir trabajar? Porque si no se persigue directamente a la prostituta, lo que se está haciendo es perseguir sus espacios de trabajo. Por lo tanto, no vamos a poder trabajar. Entonces, ¿cuáles son las alternativas laborales dignas que nos tienen que dignificar? O sea, que nos tienen que tutorizar qué es lo que tenemos que hacer para buscar nuestro medio de vida. ¿Por qué me tiene a mí o a cualquiera de mis compañeras? ¿Por qué nos tienen que decir lo que tenemos que hacer o no con nuestra vida y cómo nos tenemos que ganar la vida? Siempre y cuando estemos hablando de una persona que trabaje de manera libre y voluntaria. Y entendemos libertad no en un término ayusista, sino en un término de dentro de las capacidades que tiene una persona para buscarse la vida, siempre y cuando lo haga con consentimiento y con conocimiento de causa de lo que está haciendo y ello no le perjudica en su vida personal, ¿por qué tiene el Estado que tutorizar a las compañeras, a las prostitutas o a las trabajadoras sexuales? Lo segundo que tiene que hacer el feminismo que es pro derechos, es muchas veces tiene que dejar de agarrarse a nuestras tetas. Las feministas pro derechos tienen que acompañar, pero no tienen que liderar el discurso de las putas, porque somos nosotras las que decidimos cómo vamos a trabajar, en qué condiciones, para quién, si lo hacemos para alguien y cómo se va a desempeñar nuestro trabajo. Porque las reivindicaciones son nuestras y no tiene que ser de una señora o señor o quien sea de la academia que tenga mucho interés por los derechos de las prostitutas, pero que sin embargo, si bien es cierto que sí que escuchan, pero no preguntan. Entonces, de la manita vamos todas, pero nunca tiene que ir una persona a liderar un discurso de algo que desconoce o que conoce de oídas, porque las que tenemos que liderar esta lucha somos nosotras. Y pues por otra parte pediros, no sé si ayuda o acompañamiento, porque se vienen tiempos muy duros para las trabajadoras sexuales en concreto y para toda la sociedad en general, porque venimos de una pandemia, se va a generar una crisis económica, probablemente el número de personas que se vayan a dedicar al trabajo sexual se incremente y esto va a ser un problema para todas. Entonces lo que os pido es ayuda, posicionamiento y que a la lucha vamos todas. Gracias.
Y para terminar este bloque, Carolina Elías. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por poder estar aquí disfrutando de vuestra compañía, del mar y de poder tener una discusión, un compartir de un tema tan importante como son las alianzas feministas y cómo esas nos afectan a colectivos tan especiales como los nuestros. Y estoy muy de acuerdo con lo que exponía Justa, que en realidad hay muchos retos y eso creo que lo vamos a dejar para la segunda pregunta en el siguiente bloque, pero quiero comenzar como exponiendo un poco cómo nos sentíamos nosotras. Quiero comenzar explicando brevemente que el empleo del hogar siempre ha sido realizado por mujeres que migraban. Antes lo hacían mujeres que migraban de pueblitos, a lo mejor de Asturias, de Galicia, de allá del sur de España a las grandes ciudades. Y estamos hablando allá por la época de la guerra civil, del franquismo. Niñas de 12 años, a lo mejor alguna de vuestras abuelas fueron esas niñas de 12 años que salieron a las grandes ciudades a trabajar en una casa donde iban a recibir estudios, pero que en realidad lo que recibían era una explotación laboral en las tareas reproductivas del hogar, las tareas de cuidado y el empleo doméstico. Esa lucha por derechos, por un trabajo tan invisibilizado, pero que es tan importante, pero que tan falto de derechos, lo iniciaron, por supuesto, esas mujeres en ese momento. Pero con el paso de los años, con la llegada de la democracia a España, bueno, aunque lo de democracia lo podemos dejar entre comillas, pero vamos a dejarlo ahí por hoy, y se dio como un cambio de perfil porque ya eran muchas más las mujeres incorporándose al mercado laboral productivo, muchas más mujeres en las universidades y según escuché un dato por ahí, más del 50%, 55% de quienes estudian en universidades somos mujeres. O sea, la incorporación ha sido grande. Entonces, ¿qué significa? Que claro, salen más mujeres con carreras universitarias y que tampoco van a desear estar en un trabajo en las condiciones que se realiza este trabajo del empleo del hogar. El empleo del hogar y de cuidados es tan importante porque es el cuidado de la vida, sobre todo para aquellas personas que no se lo pueden realizar a sí mismas. Cuando hemos sido pequeños y pequeñas, nos lo hacía nuestra madre, o en algunos casos excepcionales el padre, sino las abuelas, las tías. Ha sido un trabajo siempre hecho por mujeres que no era remunerado. Luego las personas mayores o con dependencia necesitaban esos cuidados. Y a medida que, como repito, se incorporaban las mujeres al mercado laboral productivo, este trabajo entonces se fue relegando en otras mujeres. ¿Quiénes hemos sido esas otras mujeres claves para frenar la gran crisis de cuidados que tienen los países desarrollados? Que también lo dejo entre comillas. Los países con estado de bienestar, los países en democracia plena. Y estos países tienen una fuerte crisis de cuidados que ha sido gracias a la incorporación de mujeres migrantes, que como solemos decir, venimos del otro lado del charco, venimos a realizar este trabajo. Este trabajo que está excluido por la ley, porque no tenemos las mismas condiciones de trabajo que el resto, no tenemos derecho a la prestación por desempleo, al paro, aunque cotizamos a la seguridad social, no tenemos una ley de prevención de riesgos laborales, no tenemos tampoco inspecciones de trabajo efectivas. ¿Por qué? Porque existe un principio que se llama el de inviolabilidad del hogar familiar, donde el inspector o inspectora toca la puerta y si el dueño de la casa le dice usted no puede entrar, no entra y no pasó nada. En palabras de un ex inspector de trabajo, decía que la mayoría de esas solicitudes eran directamente archivadas.
este sector, o sea, ¿por qué lo estoy dibujando? Porque tiene que ver muchísimo con el feminismo. Es un sector feminizado. Son muy pocos los hombres incorporados en este sector y he de decir que esos hombres son el jardinero, el chofer o si son cuidadores de personas mayores que necesitan fuerza para poder movilizarla, son mejores pagados o no realizan las mismas tareas que una mujer contratada para cuidados. Una mujer contratada para cuidados hace todo: cocinar, planchar, limpiar y cuidar de la persona mayor. Y curiosamente, cuando es contratado un hombre, este no cocina, este no plancha, tal vez limpia, pero hasta en eso vemos esa diferencia. Entonces, estamos hablando de un sector feminizado, por ende, todas las discriminaciones de género nos caen. Es un trabajo despreciado socialmente y aquí donde vemos la brecha de clase. ¿Por qué? Porque se supone que son las mujeres pobres e ignorantes las que realizan este trabajo y no es así. Más del 60% de las mujeres empleadas del hogar tienen estudios superiores al bachillerato. Lo que pasa es que como somos extranjeras no podemos homologar fácilmente los títulos. O sea, yo quiero mostrar como este cuadro de todas las vulnerabilidades que sufrimos las empleadas del hogar. Ya dijimos, tema de género, clase y además el tema del racismo también. Porque quienes realizamos este trabajo somos mayoritariamente de origen extranjero. Dice la Seguridad Social que son más del 60%, sin contar las de origen extranjero que ya están nacionalizadas, y con eso podríamos ir calculando ya más de un 75% de mujeres extranjeras. Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotras hemos realizado y empezado esa lucha también por nuestros derechos. Hemos tomado el relevo de todas esas mujeres españolas que realizaron ese trabajo de lucha reivindicativa, que consiguieron una primera ley allá por la década de los 80, pero ha sido toda esa lucha de años, de ahora ese nuevo perfil de mujer empleada del hogar la que ha realizado la lucha. Y con esto que ya he descrito, para que sean en el panorama, vemos que nos hemos sentido excluidas por la sociedad, desvalorizadas, por las instituciones que no nos dan la igualdad de derechos y para colmo hubo un momento en que también sentimos ese desprecio, por decirlo así, o no esa integración, o no ese tomar en cuenta, no el sentirnos partes del feminismo. Éramos un grupo diferente, con muchas condiciones que no tenían las feministas mayoritariamente aquí en España. Es decir que desde mi mirada latinoamericana, yo soy de El Salvador, yo he podido contemplar cuando vine aquí en el año 2009 un feminismo que estaba más, ¿cómo decirlo? Estaba más asentado en la academia, estaba más asentado en las ONGs, algunas en el gobierno. No veíamos ese movimiento en las calles, no veíamos como ese trabajo de base, lo cual ha reconocido Justa, por ejemplo, ahora en su intervención, que toda esta nueva fuerza que tiene el feminismo ahora viene impulsado desde el sur global. ¿Por qué? Porque en el sur seguimos viviendo también estas diferencias, estas precariedades, estas desigualdades tan profundas. Creo de que el feminismo tiene ese reto de incluirnos, de apropiarse de todas nuestras reivindicaciones. No pueden utilizarnos, deben de ponernos en el centro. Y me encanta que eso ha venido cambiando desde hace unos años acá. Pero todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Hay mucho trabajo que hacer. Recuerdo de que nosotras salíamos los 30 de marzo, que para que sepan es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, y en Madrid nos concentrábamos en la Puerta del Sol. 4 gatas ahí gritando, porque sin nosotras no se mueve el mundo.
Al siguiente año ya no éramos 4 gatas, éramos 10, y estaba ahí, por ejemplo, Justa Montero, Begoña San José, algunas otras feministas también muy reconocidas, pero éramos muy pocas todavía. Y entonces nosotras salíamos junto con todas a la calle los 8 de marzo, nosotras también salíamos. Cuando gritábamos en la calle, nosotros también somos la manada, yo también soy Juana Rivas, pero a la hora de gritar, ahí, trabajo de interna, esclavitud moderna. ¿Ven ese silencio? Ese era el silencio del feminismo también. No nos acompañaban, nos sentíamos solas. Decir que el trabajo que hemos venido haciendo con la apertura de algunas feministas como las que he mencionado, y no porque esté aquí Justa, que aprovecho para mandarle un fuerte beso y un abrazo que no le veía desde antes de la pandemia, pero eran muy pocas las que estaban ahí apoyándonos y acercándose, pero y el resto, si son miles de mujeres las que salen a la calle el 8 de marzo. Y sobre todo cuando ahora el feminismo habla de poner en el centro los cuidados. Entonces, si ponemos en el centro los cuidados, no podemos olvidar a las que cuidan, tanto a las que cuidan sin una remuneración como las que cuidamos con remuneración. Porque estamos en situación de explotación. Es impresionante que estudios actualmente dicen que 1 de cada 3 mujeres empleadas del hogar migrantes estamos en el umbral de la exclusión social, que 1 de cada 6 empleadas del hogar migrante sobrevive o malvive con menos de 16 euros al día. Las mujeres empleadas del hogar migrantes no somos pobres, nos empobrecen. No somos vulnerables, nos vulneralizan. No somos ignorantes, nos roban las herramientas. O sea, y yo doy testimonio siempre de eso. Yo vine de El Salvador con un título de abogada y con experiencia bajo el brazo. Vine aquí a la Universidad Complutense a hacer un máster de género. Y siempre me gusta contar que tengo un título ahí firmado por un rey, ex rey. Pero eso no me valió nada. A la hora de buscar trabajo, adivinen qué encontré. Adivinen, vamos, ustedes me durmieron quizás. A ver, ¿de qué? ¿Quién se anima a decir por ahí de qué? No, yo creo que se fueron. ¿Cómo? De empleo de hogar fue lo que encontré. Es lo único que encontré. Y quiero terminar diciendo, porque ya se me va el tiempo, que lo que necesitamos es ir rompiendo con todos estos esquemas colonialistas, esclavistas y racistas. Porque es por eso también que no hay intención de darle derecho a las empleadas del hogar, porque somos extranjeras. Y necesitamos que esta herramienta poderosa llamada feminismo mueva los cimientos de esta sociedad que está fundada en el capitalismo, que está fundada en el machismo, que está fundada en el racismo. Es el feminismo quien debe hacer estremecer estas simientes y transformar esta sociedad. Pero creo que hasta aquí el feminismo luchó mucho por romper el techo de cristal. Y todas lo celebramos, porque todas queremos romper ese techo de cristal. El problema es que ha sido a costa de otras mujeres que estamos pegadas en ese suelo fangoso, recogiendo los cristales que se caen de esos techos de cristal. Ese es el problema. Somos nosotras las vulnerabilizadas y las empobrecidas las que estamos pagando el precio para que se rompa ese techo de cristal. Y ahora decimos, basta ya. Queremos que el feminismo
transforme esta sociedad, transforme este mundo, y tiene que hacerlo con todas nosotras, con todas las invisibles, con todas las precarizadas, con todas las esclavizadas, con todas las mujeres. Y por supuesto, con todos los hombres, con todas, con todos y con todes. Gracias. Vamos a pasar al segundo bloque de la mesa, retos y horizontes, derechos para todas. Y para ello vamos a seguir citando a Nuria Labao cuando dice: tenemos la tarea de organizar esta fuerza colectiva que encarne este proyecto histórico, y solo puede partir de un feminismo constituido por un sujeto plural, un sujeto transversal en el sentido de que pueda sumar luchas en marcha, las de libertad sexual y de género, pero también las articuladas a partir de la redistribución de la riqueza, por el derecho a la vivienda, en defensa de los servicios públicos, por la renta básica universal, por los derechos de todas las trabajadoras. ¿Cuáles son estos retos? ¿Qué medidas son urgentes para mejorar las condiciones de vida que aumenten la autonomía de las mujeres del 99%? Seguimos con Carolina. Sigas. ¿Seguras que quieren que yo siga? Quiero que me entiendan. Yo sí tengo una posición crítica, pero a la vez propositiva. No quiero quedarme solo con poner el dedo en la llaga, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que creo que es necesario que hagamos la reflexión para poder dar pasos hacia lo que realmente queremos y lo que este mundo necesita. Nosotras, hemos comenzado un movimiento fuerte de empleo de hogar, y es por eso que luego de años de lucha, imagínense, CEDOAC existe desde el año 2008 con personería jurídica. Existíamos muy pocas asociaciones de empleadas del hogar en ese tiempo. Territorio Doméstico, por ejemplo, que está en Madrid también, que es otra entidad hermana nuestra. Pero ha sido hasta el año 2016 que se ha producido como un efecto de, yo le llamo, reventar palomitas de maíz. Y en la actualidad en España hay más de 60 asociaciones de empleadas del hogar. Para nosotras asociarnos no es fácil, hacer una lucha no es fácil, porque son muchísimos los obstáculos y los retos que tenemos que vencer, muchos obstáculos que saltar para conseguir en primer lugar nuestro empoderamiento. El decir que en la actualidad contamos con el primer centro de empoderamiento de trabajadoras del hogar y los cuidados en España, y creo que único en Europa también, es todo un gran logro. Es un centro que presta atención integral para que puedan tener asesoría jurídica, sociolaboral, psicológica, actividades formativas, informativas, lúdicas, todas con el objetivo de empoderarnos. Pero no es suficiente con que nosotras, las empleadas del hogar migrantes, nos empoderemos. Es necesario que toda la sociedad tome su papel también y se vuelvan nuestros aliados y aliadas. Nosotras señalamos dónde está el problema. El problema está en la estructura, el problema está en el patriarcado, está en el sistema económico. Ahí está el problema. Lamentablemente es reproducido por personas de carne y hueso, pero creo que ahí es donde está la clave de las alianzas que debemos construir.
Porque cuando construyamos esas alianzas inclusivas de verdad, es entonces cuando vamos a poder hacerle cosquillas, por lo menos, a todo este sistema que se confabula en primer lugar contra las mujeres. Y si más de la mitad de la población del mundo seguimos en esa situación de precariedad, de esclavitud, de invisibilidad, de tener lejos ese techo de cristal que hay que romper, el mundo no va a lograr cambiar. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos? En primer lugar, para poder cambiar las leyes, que es un instrumento necesario que cambiar para que se nos otorguen y se nos reconozcan esos derechos que se nos niegan, tenemos que hacer una lucha de incidencia política. Es hasta este año que hemos conseguido la reunión con un ministro. Nos reunimos con el ministro de la Seguridad Social y yo le decía: señor ministro, muchas gracias por esta reunión. Esta es una reunión histórica, porque es la primera vez que un ministro se reúne con una empleada del hogar que no sea la de su casa. Se imaginará cómo se puso de colorado el señor ministro de la Seguridad Social. Y luego nos hemos reunido con la ministra de Igualdad, con el secretario de Estado de Empleo, con la secretaria de Estado en ese momento de Migración. ¿Por qué? Porque hemos visto necesario ir a tocar esas puertas. Pero luego de que ha surgido con tanta fuerza ahora ese movimiento de empleadas del hogar, pero como nos atraviesa también el ser extranjeras, nosotros también formamos parte de ese movimiento antirracista que ahora está tomando fuerza. ¿Qué es lo lamentable? Que junto con este movimiento antirracista que está tomando fuerza, también está tomando fuerza y tomando el control de micrófonos de las instituciones, esos discursos racistas, machistas, destructivos de una sociedad diversa. Y es ahí donde necesitamos que todas las feministas, de todos los tipos de feminismos, porque de eso hay que hablar, hay muchos feminismos. Y yo lamento mucho, y lo digo con mucha tristeza y dolor, que el feminismo se esté dividiendo. Compañeras, si me permiten llamarle compañeras, hermanas de lucha, ya voy de atrevida, hermanas de lucha, abramos los ojos. Esa es la estrategia del machismo, esa es la estrategia del racismo, esa es la estrategia del colonialismo, esa es la estrategia del capitalismo para intentar dividirnos. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha empezado a temblar. Esa cuarta ola los puede ahogar. Y es por eso que se está inventando todo lo que sea necesario para frenar no un partido de fútbol, sino la marcha del 8M. Y uno se queda, bueno, ¿y no es que suceden los mismos contagios? O es peor, porque por lo menos en una concentración, en una marcha del 8M va a ser todo más controlado, pero los del partido de fútbol cuando salen ahí, en fin, no me voy a detener en esos detalles, porque lo que quiero llegar es a lo siguiente. Y lo quiero comenzar diciendo con un ejemplo. Justamente una de las cosas que mencionaba Justa era sobre el tema de la ley trans. Y recuerdo que yo iba en el tren saliendo del centro de empoderamiento un domingo por la tarde, y me llama una periodista y me dice: Carolina, ¿se han reunido las empleadas del hogar para debatir sobre la ley trans? Yo en ese momento no sabía si ponerme a llorar o ponerme a reír, sinceramente. Y ojo, quiero decir una cosa, porque no quiero que saquen de contexto mis palabras. Es muy importante el discutir sobre la ley trans, es muy importante discutir sobre tantos temas. Pero me preguntaba yo,
¿Qué empleada del hogar se va a detener ahorita a pensar en estas leyes cuando lo primero que quiere solucionar es si ese día va a poder tener un pan que darle a sus hijos en la cena? La preocupación de una empleada del hogar no es si se contagiaba de coronavirus. La preocupación era si iba a poder llegar a fin de mes, si iba a poder pagar la habitación que comparte con otras 8 personas, si la iban a despedir, si le iban a dar los papeles. Hay muchos abusos sexuales en el empleo del hogar. Ay, pero qué tontas, ¿por qué no denuncian? Eso es lo que a mí me han dicho algunas personas, si se les puede llamar personas porque es una insensibilidad total. En Madrid ocurrió que hoy durante la pandemia, una mujer empleada del hogar fue golpeada duramente por su empleadora, la echó a la calle y se fue la trabajadora a poner la denuncia a una comisaría. Le tomaron la denuncia porque era obvio con todos los moratones que iba, porque fue con el palo de la fregona que la agarró a golpes. ¿Y saben por qué la había golpeado? Porque le había pedido que le pagara los días extras que había estado trabajando durante todo el confinamiento, encerrada ahí con la persona mayor a la que cuidaba. ¿Y qué le dijo el policía cuando terminó de redactar la denuncia? Que sepas que te vamos a abrir un expediente de expulsión porque no tienes papeles. ¿Qué creen que hizo esta mujer? ¿Cómo iba a continuar? Las necesitamos a todas y todos y todas ustedes para que nos acuerpen en esta lucha. No es lo mismo que vayamos 3 gatas a la Puerta de Sol o aquí en la plaza principal en Gijón a gritar por nuestros derechos, a que vayamos todo un grupo grande de hombres y mujeres a exigir derechos para quienes cuidan. Todos y todas vamos a necesitar cuidados en algún momento de nuestra vida. Todos y todas y todes lo vamos a necesitar. Por eso es que es importante que cuidemos a quienes nos cuidan. Que tengan derechos todas las personas por igual. Nosotras, y con esto termino, lo único que les pedimos es empatía. Que se sumen a nuestra lucha, que hagan suyas nuestras reivindicaciones como nosotros hacemos nuestras, las vuestras. Queremos esa unidad de lucha por las personas más vulnerabilizadas, más empobrecidas, más explotadas y más precarizadas. No dejemos que nos dividan cosas. Luchemos ahora por eso. Luchemos ahora todos y todas juntas. Porque esa es la única manera de poder transformar esta sociedad. Nosotras, las empleadas del hogar y los cuidados, solamente somos mujeres que queremos tener derecho a vivir una vida que valga la alegría vivir. Contamos con ustedes. Gracias. Seguimos con Lucía. La pregunta concreta era, ¿cuáles son nuestros retos de aquí en adelante y qué medidas son urgentes para mejorar las condiciones de vida que aumenten la autonomía de las mujeres y del 99% de ellas? ¿En general o con las prostitutas? Con las prostitutas en concreto, si quieres. Es que el tema de la prostitución es complicadísimo, quiero decir. O sea, es que no es que haya un horizonte, es que nos quieren quitar nada que tenemos. Esto es que nos quedamos en negativo. Por lo tanto, ¿cuáles son los horizontes? Lo primero, que nos reconozcan como sujetos,
como sujeto de derecho, como sujeto de ciudadanía, que las compañías puedan conseguir los papeles, que puedan trabajar y si quieren salir, o no, si salir no se dice, perdón, si quieren dejar este trabajo y dedicarse a otra cosa, darle una alternativa que sea digna. Esas son las premisas que tiene que haber a nivel institucional. O sea, cuando hablamos de prostitución estamos hablando de personas que, uno, están estigmatizadas y, por tanto, pues no tienen ese privilegio que puedo tener yo ahora mismo aquí de coger, sentarme aquí mi coño y decir, hola, ¿qué tal? Me llamo Lucía y soy prostituta. Este privilegio no lo tiene todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen familia, porque tienen estigma o porque no les da la gana. Entonces, cuando hablamos de prostitución es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque, uno, si no estamos perseguidas, estamos estigmatizadas y estamos invisibilizadas. Y cuando una compañera dice, hola, ¿qué tal? Soy prostituta, quiero derecho del trabajo, quiero mi seguridad social, me quiero jubilar, bla, 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 dicen, oye tú, privilegiada, salte de aquí, que aquí no tienes nada que decir, venga, arrea. Y entonces te quedas con la cara de, ¿perdona? O sea, porque yo no tengo el mismo derecho que otras trabajadoras. Hay una cuestión que es muy interesante. Yo, aparte de prostituta, soy casi jurista. Entonces, he estado estudiando el tema del alterne. ¿Sabéis lo que es el alterne? Me encanta explicarlo del alterne. ¿Alguien me contesta, por favor? ¿No sabemos lo que es el alterne? Vale, os lo explico. Sabemos que a lo largo y ancho de la estructura del Estado hay puticlubs, ¿verdad? Vale, y entonces nos habremos preguntado en algún momento de la vida si estos puticlubs tienen licencia, cómo es posible que si la prostitución no es legal, estas chicas estén ahí ejerciendo la prostitución. Si el proxenetismo se supone que está perseguido por el Código Penal y se persigue a los proxenetas, ¿cómo es posible que existan proxenetas a lo largo y ancho del Estado español? Pues es muy sencillo. Estos locales funcionan a través de dos tipos de actividades. Uno es la actividad alterne y, por otro lado, son el alquiler de habitaciones. Entonces, el tema del alterne, como el Estado nunca ha dicho, venga, va, la prostitución es un trabajo, pero sí que se daba lugar a despidos, a tema de vacaciones, tema de condiciones laborales. Entonces, ¿qué hizo la Inspección de Trabajo? La Inspección de Trabajo se empezó a meter dentro de estos locales y entonces dijo, venga, como la prostitución no puede estar reconocida como un trabajo, vamos a inventarnos esta categoría de alterne, que el alterne es el incentivo de consumo de bebidas alcohólicas a cambio de una contraprestación económica, que suele ser al 50%. Es decir, esta copa de aquí vale 10 euros pues, o 20, 10 euros para la chica, 10 euros para el local. Eso sí que se considera actividad laboral. Lo que se hacía dentro, pero esa actividad es un pretexto para el ejercicio de la prostitución dentro de las habitaciones que son alquiladas por las mismas personas que regentan estos locales, que se presupone que son ilegales porque es proxenetismo. No obstante, el proxenetismo directamente no está penado por el Código Penal. Con todo esto que os quiero contar, con este rollo de leyes y de historias, que la prostitución siempre ha estado permitida, siempre ha estado tolerada por parte del Estado. Sí que es cierto que se persigue cuando existe coacción, cuando existe engaño, cuando existe sometimiento de la persona y obligación a ejercer la prostitución. Pero si no se dan esas condiciones de coactividad sobre la persona que es prostituida, porque ahí sí que podemos hablar de un sujeto pasivo. Quiero decir con esto que muchas veces cuando hablan de las prostitutas nos dicen que somos mujeres prostituidas, cuando si somos prostitutas estamos ejerciendo la actividad de manera voluntaria, no somos sujeto pasivo de nada, no somos una tercera persona que hace cosas, sino que somos el sujeto activo. Entonces, con todo esto quiero decir que la prostitución siempre ha estado tolerada y que nunca se han dado derechos a las prostitutas, y en el momento que hemos intentado dar un pasito hacia adelante y reivindicar nuestros derechos como trabajadoras, bien por cuenta propia, bien por cuenta ajena, lo de la cuenta ajena yo entiendo que para las personas os puede decir, pero a ver, hay una persona que te está mandando a trabajar, sí, pero si en algún momento de la vida esto pudiera llegar a pasar, lo que tendríamos que hacer es limitar en total y absolutamente el poder de dirección del empresario. Esto es, que nadie nos puede decir cómo tenemos que follar, con quién tenemos que follar, y que seamos nosotras las que decidimos cómo, cuándo, dónde y con quién. Y eso, pues los horizontes lo primero que tienen que hacer es dejar de perseguirnos, porque es lo que se viene. O sea, esto va a ser, jurídicamente va a ser un conglomerado
de, por una parte, te meto la ley de solo sí es sí, entonces se supone que voy a cerrar los puticlubs y entonces ahí ya no vas a poder ejercer. Me voy a meter en los pisos donde se ejerce la prostitución por cuenta ajena, porque existe como una especie de éxodo, es decir, las chicas de los puticlubs se han ido a los pisos de contactos, que son y existen. Y esto, pues cuanto más se vaya a por estas personas, pues más se va a clandestinizar. Por lo tanto, nosotras vamos a estar más perseguidas y más vulnerables ante futuros ataques de terceros, bien sean mafias o bien sea gente que se aproveche de esta situación de vulnerabilidad o bien sea de los clientes. Por otra parte, creo que es exministra ya, la señora Carmen Calvo ha dicho que se viene una ley abolicionista. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que van a empezar a perseguir a los clientes. ¿Qué os puede parecer bien? ¿Qué os puede parecer mal? A nosotras nos parece fatal. ¿Por qué? Porque la consecuencia de perseguir clientes quiere decir que esto nos va a limitar nuestra capacidad de negociación con los clientes. ¿Y esto qué quiere decir? Que si a ti un cliente te llama o al club y te dice, oye, ¿qué haces? ¿Qué no haces? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto no cobras? ¿Subimos para arriba? ¿No subimos para arriba? Si los clientes van a empezar a ser perseguidos, nos van a empezar a chantajear y nos van a empezar a bajar tarifas y a indiciar que hagamos servicios que no queremos hacer. Por lo tanto, ahí sí que se nos está vulnerando nuestro derecho a la dignidad, que si no sabemos lo que es la dignidad, en términos del Tribunal Constitucional, la dignidad constituye la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que soy un sujeto digno siempre y cuando lo que yo hago no considero que vulnera mis derechos. Por lo tanto, esa dignidad no tiene que ser tutelada por parte de un tercero. Entonces, si a nosotras nos están coaccionando porque los clientes están perseguidos, entonces nosotras, ¿cómo vamos a seguir trabajando en prostitución? Porque la prostitución, que yo sepa, nunca se ha acabado con ella, ni siquiera en estos países donde se supone que está prohibida. Sigue estando clandestina y sigue estando perseguida. Bueno, pues si esto ocurre, pues esa capacidad de negociación se nos va a perjudicar. Por lo tanto, sí que se va a vulnerar nuestro derecho a la dignidad cuando se nos van a imponer prácticas que no queremos consentir. Entonces, ¿hasta qué punto esas leyes abolicionistas o esas premisas abolicionistas van a proteger a las prostitutas o las van a clandestinizar y a vulnerar cada vez más sus derechos? Entonces, los objetivos es dejar de perseguirnos y seguramente después si se aprueba la otra norma abolicionista, va a ir aparejado con un cambio legislativo en materia de extranjería. Por lo tanto, aquí vamos a ser perseguidas todas. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues no lo sé. ¿Qué podemos hacer? Pues caminar todos juntos. ¿Queremos hacerlo? ¿O queremos seguir pegándonos con abolicionistas, pro derechos, TERFs, bla, 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 bla? ¿Qué vamos a hacer? Gracias. Y terminamos con Justa Montero. Me toca, ¿no? Bueno, nada, que antes no lo he dicho. Besos para Carolina y Lucía. Bueno, mira, yo antes hablaba he hecho una pequeña referencia, bueno, lo han hecho también Carolina y Lucía, ¿no?, a las disputas que hay dentro del feminismo, ¿no?, por esta pugna, por la legitimidad de la representación, etcétera. Pero yo creo que la gran disputa a la que nos enfrentamos es precisamente la disputa, que es un reto, ¿no?, por conseguir cambiar condiciones de vida digna para todas las mujeres, para todas, y por eso lo de derechos siempre para todas. Y digamos que en ese proceso del cambio de las condiciones de vida seamos capaces de apuntar realmente a los cambios de fondo y estructurales que hacen falta, como antes decía, ¿no? Yo creo que esta es la gran disputa que existe hoy sobre el sentido del feminismo. Cómo enfrentarnos a esa ofensiva brutal por parte del capitalismo, del capitalismo neoliberal, del capitalismo racista
y colonial y heteronormativo. Y no lo digo como una cosa de enunciar y añadir palabras, ¿no? Conceptos, porque yo creo que hay ahora mismo una contraofensiva en el plano cultural muy, muy fuerte, protagonizada por la extrema derecha, pero que está deslizando a toda la derecha en ella, y lo sabemos. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta ofensiva es no solamente cultural, tiene que ver también con una ofensiva económica muy, muy fuerte de este capitalismo extractivista y depredador, y que además está en pugna por digamos que la disputa fundamental tiene que ver con el riesgo y la amenaza real a que haya una salida, no ya neoliberal en la que estamos, sino una salida fascista a la situación actual, ¿no? Y con todo lo bueno que eso lo estamos viendo, ¿no? Cómo se van poniendo pequeñas piedras en ese camino por parte de la extrema derecha, que gobierna, y no lo podemos olvidar, que gobierna en varias comunidades y en algunos ayuntamientos, ¿no? Esto yo creo que es la gran amenaza que tenemos y la gran disputa en la que tenemos que estar las feministas, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que es fundamental es precisamente que seamos capaces de que esa potencia feminista que hemos ido creando, que hemos ido generando, digamos, tenga una dimensión que permita también plantear salidas estratégicas a esta situación. Y para eso es obvio que es necesario un movimiento bien fuerte, y un movimiento bien fuerte lo hemos visto, o sea, es la experiencia, ¿no? Solamente es posible desde la idea de un movimiento realmente inclusivo, donde no hay unas y otras, sino que articulamos entre todas. Eso, desde luego, no es fácil, son procesos complejos, a veces no exento de tensiones, obviamente, pero es la única posibilidad que tenemos de articular una respuesta no solamente inmediata a las necesidades más inmediatas, que ahora podemos hablar de algunas, sino, digamos, pensar de una forma más estratégica, ¿no? Y es las alianzas entre nosotras, entre las feministas, y es la alianza también con otros movimientos sociales, ¿no? Porque si el feminismo es un proyecto basado en la justicia social y es un proyecto que apunta al conjunto del sistema, es imprescindible la alianza con otros movimientos sociales. Hay cosas como concretas, que voy a ser muy breve para que pueda haber tiempo para el debate. Hay cosas muy concretas. Cuando hablaba Carolina, ¿no? Yo estaba pensando, la de años que lleváis, ¿no? Y también sectores del feminismo acompañando la lucha por la ratificación del convenio de la OIT, y que siga estando pendiente es algo que es incomprensible, ¿no? El hecho de que, digamos, como cosas así inmediatas, ¿no? Ha habido el debate que yo creo que lo hemos ganado, ¿no? El debate en defensa de las personas trans. Creo sinceramente que a nivel social lo hemos ganado, pero la ley se ha dejado cosas fuera importantes que reivindica el movimiento LGTBI, ¿no? Y eso, digamos, no podemos pensar que aquí se ha acabado, porque además todo esto de la contraofensiva, la ofensiva en el terreno cultural, lo vamos a ver también cuando empiece a haber un debate parlamentario con respecto a la ley trans o a la ley de violencia sexual, ¿no? Y digamos que se va a poner en cuestión principios como básicos para nosotras, y que pueda haber, y eso antes alguna hacíais referencia, el peligro a ese repliegue conservador, a que tengan peso esas posiciones moralistas, a esas posiciones igualitaristas formales, y digamos que abundan en un cierre de lo que es el sujeto amplio que hemos
conformado durante todos estos años, ¿no? Yo creo que con lo que decía Lucía, pues es imprescindible el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales, y junto con el reconocimiento de estos derechos es imprescindible que exista una ley sobre la trata, que sea una ley integral, que no hablemos de la trata solamente con fines de explotación sexual, que hablemos también de la trata con fines de explotación laboral. Y hay las jornaleras de la fresa, las jornaleras del campo de Huelva tienen también mucho que decir al respecto, ¿no? Creo que el feminismo tiene que estar atento también, atento porque tiene que formar parte, como decía Carolina, ¿no? O sea, estar inmerso, formar parte de nuestras agendas, de nuestras luchas, de nuestros debates, de participar en los mismos procesos, las nuevas formas de explotación laboral que están dando lugar a otras formas de feminismo sindicalista, que yo creo que es bien importante y que bueno, también tienen hoy una expresión clara, ¿no? Luego cosas como lo que, digamos, la mirada que nos plantea el ecofeminismo, como parte también del feminismo, no lo digo como algo ajeno, como parte también del feminismo, porque, como igual que antes decía, no es posible entender el feminismo, un feminismo que no sea antirracista, es imposible entender un feminismo que no tenga una crítica sobre lo que es la agresión y las políticas contra el medio ambiente, ¿no? Luego yo creo que es imprescindible esa idea de alianzas intrafeministas y alianzas también, digamos, con otros movimientos sociales, y que esto es lo que puede permitir que la agenda feminista sea realmente una agenda inclusiva, ¿no? Una agenda que parta de la diversidad, no para establecer una suma de identidades particulares ni unas jerarquías de opresiones, sino para recoger y para articular esas distintas formas en que opera en cada momento, en las condiciones materiales de nuestras vidas y nuestra subjetividad, la pertenencia a esas jerarquías sociales de clase, de raza, de identidad de género, de edad también, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es también el reto, cómo construir ese nosotras, nosotres, que no invisibilice a ninguna mujer, pero que a la vez nos dé fuerza de un sujeto no fijo, establecido, inmutable, ni muchísimo menos, sino como hemos hecho, o sea, el sujeto feminista que se ha expresado en las últimas movilizaciones, y particularmente en las movilizaciones del 8 de marzo, está clarísimo. O sea, no hay más que mirar la calle, no hay más que mirar las pancartas, los cartelitos, cartelones que cada cual llevaba. Ese es el sujeto que lo ha protagonizado, y eso yo creo que es nuestra apuesta. Yo creo que la potencia del feminismo es precisamente la capacidad que tengamos para transformar esas condiciones de vida, que eso requiere de un movimiento feminista fuerte y de un movimiento feminista autónomo fuerte, que pensemos en términos de estrategia y sabiendo que en esta situación vamos a convivir con unos procesos de criminalización importante de la protesta y de criminalización de la protesta feminista. A mí me llama muchísimo la atención cómo, no sé, si hiciéramos un recuento de las movilizaciones feministas que se han prohibido desde el inicio de la pandemia hasta ahora, no tiene comparación posible con las de ningún otro movimiento social, que más o menos han podido ir movilizándose, y nosotras hemos tenido en los barrios incluso, ¿no? Cuando hemos intentado, bueno, afortunadamente, como decía en la presentación Jara, formamos parte de un feminismo desafiante y valiente, y no nos hemos parado ante estos problemas y esta criminalización, pero tenemos que saber que esto lo tenemos delante, ¿no? Y por último, ya para acabar, yo creo que es imposible pensar en un proyecto emancipador
que es imposible pensar en un proyecto, en unas propuestas concretas para ampliar derechos y para que se puedan ejercer derechos por parte de todas las mujeres, que no amplíe derechos para todas y para todes. O sea, es imposible. Y además, cuando hablo de derechos, no me refiero a derechos que se traducen en normas legislativas. Me refiero a derechos sociales. Me refiero a que cuando las trabajadoras de hogar hablan, como decía Carolina, ¿no? de sus derechos, hablan de modificaciones en su situación legal y laboral, pero habla también de la dignificación de su trabajo. A partir de la dignificación del trabajo, si eso se consigue socialmente, que tiene que ver con digamos, toda la dignificación de lo que es el trabajo de cuidados, la sociedad estará abocada a exigir ampliamente los cambios digamos, normativos necesarios para que esa dignidad de los trabajos se conviertan en realidad. Y esto lo podríamos estar aplicando, lo podríamos aplicar a otras luchas y otros colectivos en lucha, ¿no? Exactamente igual con las jornaleras de la fresa, exactamente igual en la lucha por la vivienda, exactamente igual en esas trabajadoras imprescindibles de los servicios públicos, pero yo me quedo para acabar con eso. No puede haber un proyecto feminista que pueda ser ganador en el sentido de ganar cambios en las condiciones de vida de las mujeres, si no amplía sus derechos y si no acoge los derechos para todas aquellas personas que viven en situaciones de injusticia social. Nada más. Pues damos inicio a la ronda de preguntas. Si alguien tiene... Sí, yo sobre todo para Carolina. Quería que nos dijeses cómo crees tú que las alianzas entre todas las que os sentís excluidas del feminismo pueden conseguir hacer crecer este movimiento para que de verdad sea un movimiento para el 90%, para el 99% y para que consigamos cambios. Pues tenemos muchas ideas, créanme. Para empezar, dentro del movimiento feminista hay muchas personas que contratan empleo del hogar. Hace unos años se lanzaba como ese cuestionamiento de las feministas, ¿deben contratar empleo del hogar o no? Y recuerdo de que hubo una que yo lancé esa pregunta y hubo una feminista que estaba defendiendo una tesis doctoral, me dijo, pues yo te devuelvo a ti la pregunta, y se enfadó. Pero bueno, creo que no era la actitud en ese momento. Yo creo que ustedes son claves para nosotras. Uno, para que cuando hacemos concentraciones, cuando hacemos campañas en redes, nos acuerpen también, estén ahí con nosotras. Esa es una manera. La otra es precisamente cuando ustedes sean empleadoras o empleadores. Es que necesitamos, para poder tener un convenio colectivo, un sindicato de trabajadoras del hogar, pero también una asociación de empleadores. Y no lo hay, porque no hay ese interés de dar derechos a las empleadas del hogar. Inclusive por parte de estados o del Estado, no voy a decir gobierno específicamente cuál, pero que nos dijo una vez, entiendan de una vez por todas, a las empleadas del hogar va a ser difícil que se les den derechos porque las empleadas del hogar no votan. Quienes votan son los empleadores. Entonces es a ellos a los que se están favoreciendo. Entonces, ¿qué quiero decir? Compañeras, hermanas feministas que son empleadoras porque necesitan contratar a alguien para que cuide de sus hijos, para que cuide de sus personas mayores.
Podemos hacer una asociación de empleadoras feministas con las cuales poder dar el ejemplo a esta sociedad de que las cosas se pueden hacer bien. Y además, una de las cosas por las que nosotras siempre abogamos es la siguiente: todos y todas en España tenemos derecho a una política pública de cuidado que garantice cuidados de calidad. No cualquier familia se puede permitir el pagar un salario digno a su trabajadora, sobre todo con los salarios que hay ahora, con las pensiones que hay ahora. Y eso lo entendemos, pero no puede ser que se garantice un cuidado de calidad para una persona mayor dependiente, por ejemplo, a costa de la vida de la trabajadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Luchar juntas, exigir al gobierno ese cambio normativo, ese reconocimiento de derechos. Cuando tú tengas una amiga empleadora, decirle: ¿y tú le has dado de alta en la seguridad social a tu trabajadora, a tu empleada del hogar? Ah, no, es que la mía es como de la familia, te va a decir. Pero no vaya a salir como lo que pasó en un 8 de marzo en el año 2018, cuando fue aquella gran huelga feminista que fue exitosa, recordarán, que viene y le dijo una feminista empleadora a su trabajadora: María, te doy permiso, ojo, te doy permiso para que tú también vayas a la marcha del 8 de marzo y hagas la huelga. Eso sí, como hay huelga de consumo, déjame echar la comida para mañana. Entonces una se queda, bueno, y aquí esto no cuadra. Yo sé que hay mucha gente que se hace llamar feminista, porque sí, pero vamos a ver, las que realmente lo somos, luchemos juntas para transformar. Y esas son algunas opciones que he dado. Y si están en ONGs, en asociaciones, busquemos cómo apoyar a estas pequeñas asociaciones de empleadas del hogar, porque a nosotras es muy difícil conseguir recursos. Y es gracias a alianzas con otras entidades que los podemos conseguir para tener una abogada contratada que los días sábados y domingos den asistencia jurídica, por ejemplo. Entonces, hay muchas formas para poder acuerparnos juntas en esta lucha. Gracias. Espero con esto haber respondido. No sé si, bueno, es la voz de aquí. ¿Hay alguna pregunta más del público? Con todos los temas polémicos que tocamos y no hay preguntas. Pues nada, si no hay... no sé si Justa sigue conectada. Vale. Te hacen una pregunta un poco... Bueno, yo te la transmito. Yo quería preguntar si piensan que la redistribución de los cuidados, como planteamos en el 8M, y la teoría de la reproducción social son una alternativa potente a los sujetos rígidos. Pregunta. Casi nada. No sé si... Ceros. No sé muy bien qué contestar. A ver, o sea, yo creo que la redistribución de los cuidados lo que plantean es digamos, una línea de exigencia de redistribución, ¿no? De redistribución, o sea, que dentro del feminismo, ¿no? Las dos líneas estas que marca Nancy Fraser y que son tan útiles para el análisis, ¿no? Que es todos los temas que tienen que ver con la representación y con la identidad, y todos los temas que tienen que ver con la redistribución. Dentro de la redistribución, la redistribución de los cuidados, de los trabajos de cuidados, es un elemento fundamental, pero yo creo que, bueno, en la medida en la que supone un cuestionamiento de los roles, de la asignación de roles por la división sexual de trabajo entre hombres y mujeres, pues en esa medida supone un cuestionamiento, digamos, pero un cuestionamiento de los roles,
pero yo creo que, bueno, en ese sentido, claro que aporta, ¿no? Y que supone una ampliación de esa idea de sujeto, pero cuando yo me he hablado de lo del sujeto del feminismo, me refiero del sujeto que digamos, que ha protagonizado la revuelta y la protesta feminista, me refiero más digamos, a un sujeto que recoge la diversidad de realidades de las propias mujeres, y donde creo que una aportación fundamental es la que hace el movimiento trans, en la medida de cuestionar también el binarismo establecido entre hombres y mujeres, ¿no? No sé si te he contestado con esto, pero me resulta un poco difícil la segunda parte de la pregunta. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, a toda la gente que nos está siguiendo online, a todas las ponentes. En unos minutos se conecta Pamela Palenciano y seguimos con la programación de la jornada. Gracias.